Gracias. Buenos días a todas y todos, senadoras, senadores. Nos hemos reunido para realizar la 19ª reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Reforma Agraria. Nuestra senadora secretaria, doña Hilaria, háganos el favor de realizar el pase de lista correspondiente a fin de acreditar el quórum requerido. Aquí lo tenemos, mi niña. Sí. Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Presente, senadora. Senadora Marta Palafox. Por ahí Senador viene. José Marco Antonio Olvera Acevedo. Presente. Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz. Presente, senadora María Hilaria Domínguez Arbizu, senadora por el Estado Presente Libre y la de Soberano la de voz, Nayarit. María Hilaria Domínguez Arbizu. Le informo, senadora presidenta, que hay quórum. Le agradezco mucho. Les informo que se ha reunido el quórum legal conforme a la lista de asistencia debidamente firmada por las y los senadores que se encuentran presentes y de esta manera dar cumplimiento al artículo 147 de nuestro reglamento del Senado. Gracias, senadora secretaria, y siendo las 11:40 y habiendo el quórum legal conforme al reglamento del Senado, damos inicio a la reunión. El orden del día ha sido distribuido con la oportunidad debida en apego a lo señalado en el reglamento del Senado, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de esta reunión. Conforme a lo anterior, solicito a la senadora secretaria de lectura al mismo y lo someta a su aprobación. Con mucho gusto. Doy lectura al orden del día de esta sesión de nuestra Comisión de Reforma Agraria, hoy miércoles 29 de noviembre del 2017. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum, que ya lo celebramos. 2, lectura y aprobación del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 4, lectura y aprobación en su caso de los proyectos siguientes. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Justicia y de Estudios Legislativos en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 bis a la Ley Agraria. Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos en relación a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Agraria. 5, asuntos generales. Ese es el orden del día. Le agradezco, presidenta, y bueno, el acta de la sesión anterior la tienen en el material que les hemos mandado, y vamos a seguir a este punto 3, que tiene que ver con la aprobación del acta, y no sé si alguien tenga alguna observación sobre el acta de la sesión anterior que tuvimos hace no mucho tiempo, que aprobamos el plan de trabajo, el informe y un par de dictámenes también. ¿Alguien tiene, si nos dispensan la lectura, quiere preguntar, señora secretaria? Consulto a los integrantes de esta comisión, senadoras y senadores, si es de disculparse la lectura del orden del día. Sírvanse manifestarlo levantando la mano. Siguiendo con el orden del día, le solicito a la Secretaría Técnica de la Comisión nos explique brevemente en qué consisten los dictámenes que se han puesto a consideración. Presidenta, por favor. nada más Sí. que me aprueben el orden del día. Ay, perdóneme. Sí, el acta. El acta de la sesión anterior y el orden del día. Muy bien. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los senadores de esta Comisión de Reforma Agraria que me autoricen el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado, senadora presidenta. Muy bien, y el acta también. De igual manera, por instrucciones de la Presidencia, solicito a las y los ciudadanos senadores de esta Comisión de Reforma Agraria su anuencia
en forma afirmativa los que estén por ella, levantando la mano. Si aprobamos el acta de la sesión anterior, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar. Muchas gracias. Aprobado, ciudadana presidenta. Le agradezco mucho, senadora secretaria. Y siguiendo en el orden del día, le solicito a la Secretaría Técnica, Araceli Barroso, de la Comisión, que nos explique brevemente en qué consisten los dictámenes que se han puesto a consideración. Son 2, así que, por favor, tiene la palabra Secretaría Técnica. Buen día. Con su permiso, senadora presidenta. Se han puesto a consideración dos dictámenes. El primero de ellos es del entonces senador Eviel Pérez Magaña, en el que propuso, del Partido Revolucionario Institucional, en el que propuso adicionar el artículo 18 bis de la Ley Agraria. Argumenta el senador iniciante que en la reforma a la Ley Federal Agraria se contaba con una disposición en la que cualquier adjudicatario tenía que asumir la responsabilidad de mantener económicamente a los dependientes del ejidatario, su cónyuge o concubina, y a sus hijos en caso de que estos padecieran alguna afectación en la salud o mental. En la reforma realizada a la ley en el 92, esta disposición por alguna razón desapareció, no se encontró en la exposición de motivos de la reforma manifestación alguna en la que se considerara derogarla o abrogarla, por lo cual propone el senador iniciante se vuelva a incorporar esta disposición al artículo 18, pero para no afectar el articulado lo propone como un 18 bis. Los senadores aquí presentes manifestaron su anuencia en relación a que se volviera a incorporar por principio de progresividad y no regresión, el que este era un derecho ya adquirido, el que se les devolviera a los mismos. Y bueno, por equidad de género, no solo se propone sea a la cónyuge o al cónyuge o concubina, pero estamos además adicionando que sea cónyuge, concubina o concubinario, es decir, para ambos géneros. El siguiente dictamen… ¿Sí? ¿Vamos a dictamen por dictamen? Sí. Bien, pues tenemos esta del senador entonces Eviel, que tiene que ver con que, supongo que sí, en el derecho de tanto, la primera en derecho es la esposa y después los hijos en ese orden. Si ninguno de ellos se queda con la parcela, entonces un distinto asume esta posibilidad de quedarse de derechoso, o inclusive un hijo del derechoso que falleció. Caray. Estamos suponiendo que en primera instancia los que tienen el derecho de tanto, o los que les da derecho la ley, es primero la esposa, luego los hijos, y este 18 bis se referirá a cuando no son ninguno de ellos, o inclusive siendo alguno de ellos, que le sigan manteniendo a los menores. Adelante, senadora. Son 2 temas distintos, perdón. Son 2 temas distintos en cuanto al tanto. Y es un tema, el que hoy nos ocupa, que es el 18 bis, es la sucesión de los derechos agrarios que el titular hace, ya sea ejidatario o comunero. Es decir, el derechoso, el titular, tiene la facultad, la autoridad de su voluntad testamentaria de darle a quien quiera sus derechos agrarios. La ley es muy clara en el 18, en el 17 y 18 de la ley, establece quién es primero, la esposa, el esposo, el concubino, el concubinario. Los hijos y las hijas, porque lo corregimos también ya, quedó las hijas y los hijos, ¿verdad? Los descendientes o el que haya dependido de él hasta sus últimos días económicamente, el que haya dejado. Cuando no hay una lista de sucesores, entonces la esposa o los hijos, si no viviese la esposa, como dice la ley, es la primera preferente, promoverá un juicio ante los tribunales agrarios según corresponda en las entidades federativas para que, solicitando y demandando que los derechos de su difunto esposo pasen a manos de ella como titular de los derechos agrarios
y donde hay procede o donde hay FANAR, se cancele los títulos parcelarios o agrarios que hayan expedido a nombre del titular para que se den de baja, y luego entonces con la sentencia de los tribunales agrarios, una vez inscrito en el registro agrario, en el automático ella es reconocida legalmente como ejidataria y se le expidan sus documentos. En este caso, que nos ocupa del 18, es para proteger, como en el Código Civil, lo que debe de ser a la familia, los bienes de la familia, es el patrimonio familiar. La parcela, de preferencia, cuando son menores de edad, quien se quede como titular de los derechos agrarios del fallecido, las hijas y los hijos tendrán que mantenerlo, quien se quede, hasta los 18 años. Si las niñas y los niños están con discapacidades diferentes y por su misma razón, aunque sean mayores de edad, ellos no pueden trabajar, pues tendrá la mantención todo el tiempo que sea necesario para ella y para la mamá, que dependía directamente de la parcela del titular y que quede en la custodia, vamos a decirlo así, de la responsabilidad, pues será el que asuma la titularidad de los derechos agrarios del fallecido. Ese es lo que estamos ocupando. Ahora bien, en el artículo 18 bis dice: en ningún caso se adjudicarán los derechos a quienes ya disfruten de una unidad de dotación. Yo le solicito muy respetuosamente a las senadoras y los senadores que eso lo quitemos, porque tendríamos que revisar todo el proceso de la ley agraria. En la reforma de la ley agraria, entonces quedaría así: en todo caso, que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión al adjudicatario, estará obligado a sostener con los productos de la unidad de dotación a los hijos que dependan económicamente del ejidatario fallecido, hasta que cumplan 18 años o, en su caso de estado de incapacidad física o mental, hasta que éste subsista, así como el cónyuge, concubina o concubinario. Yo estoy de acuerdo que que se le apoye. Mi voto es a favor. Y ya lo del tanto es cuando se vende la parcela. Cuando se va a vender la parcela, el esposo o la esposa tienen que firmar, porque esos bienes comunes. Muchas gracias, senadora. De hecho, ya el dictamen solo habla de: en todos los casos que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión, el adjudicatario estará obligado a sostener con los productos de la unidad de dotación a los hijos que dependían económicamente del ejidatario fallecido hasta que cumplan 18 años, o en caso de estado de incapacidad físico o mental, hasta que éste subsista, así como el cónyuge, concubina o concubinario. La parte de que no tiene derecho a alguien que ya tenía un derecho, ese lo hemos quitado del dictamen, a pesar de que venía en la iniciativa. Está como usted propone, mi senadora. Muchas gracias. Sí, ¿algún comentario, senador? Sí, adelante. Con referencia a esta iniciativa de reforma al artículo 18 bis de la Ley Agraria, que el proponente original fue el senador Eviel Pérez Magaña, del estado de Oaxaca, yo creo que sí es conveniente que se haga esta reforma, sobre todo porque se le da certeza jurídica y certeza económica a los hijos, a los cónyuges, a la concubina o al concubinario, ¿no? Yo creo que sí, mi voto sería a favor, porque establece en todos los casos en que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión la obligación del adjudicatario a sostener con los productos de la unidad de dotación a los hijos que dependían del ejidatario fallecido hasta que cumplan los 18 años de edad, a los hijos mayores de esa edad que estén en estado de incapacidad física o mental, o en su caso el cónyuge, concubina o concubinario. Mi voto sería a favor. Solamente a lo mejor sería un punto para considerar. Soy un ferviente defensor de la mujer agraria y creo que valdría la pena donde dice en todos los casos que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión,
al adjudicatario estará obligado a sostener con los productos de la unidad de dotación a los hijos que dependían económicamente del ejidatario fallecido. Solamente es hombre, o puede ser ejidataria fallecida. Ejidatario, ejidataria. Claro, esa sería la única observación. Sí, y a los hijos e hijas, ¿no? Que Hijos lo e habíamos hijas. puesto ya en la ley, Ajá. tienes razón. Sí, ya lo aprobamos. Sí. Hijas e hijos. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Estamos de acuerdo en que le aumentemos ejidataria o ejidatario, hijos e hijas? Sí. 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 ¿Algún comentario, senador Olvera? No, de acuerdo ¿No? con la reforma. Muy bien, nos allanamos a esa propuesta, senador, y creo que es importante que esté aquí. Hace poco tuvimos una reunión en la OCDE con legisladoras de África, y cuando hablábamos de la ley de agricultura familiar, ella decía, ¿y a qué familias se refieren? Porque nosotras podemos ser muchas mujeres de un esposo, y mientras somos sus esposas, pues trabajamos la tierra y con esa mantenemos a nuestros hijos. Pero cuando él se muere, nos quedamos sin la tierra y nos vamos, y en nuestra casa ya no nos reciben porque ya no somos de esa casa materna y nos quedamos en la calle. Y estoy viendo que las nuestras también se quedaban en la calle cuando el derecho no, el sucesorio no se queda, no les favorecía. Entonces sí es una reivindicación bárbara que sin verla no teníamos esta parte de justicia distributiva y de certidumbre para ellos, como dice muy bien el senador Ávila. Así que aplaudimos esta iniciativa del senador Eviel y la acogemos como nuestra con muchísimo gusto, aceptando también esta énfasis que hace la senadora en que no, la senadora Hilaria, en que no es que se prohíba heredar a un derechoso que ya tiene una parte, si es el nuevo, el que tiene la cesión, que no se le prohíba. Pero sí estamos todos de acuerdo en la certidumbre fundamentalmente de la familia del fallecido o de la fallecida, y me da muchísimo gusto. Pues, senadora, hágame favor de pedir la votación. Sí, cómo no. Quedando corregido a los hijos e hijas y ejidatarios y ejidatarias, ¿verdad? Quedaría complementado. Entonces dice así: artículo único, se adiciona el artículo 18 bis a la ley agraria para quedar como sigue. Artículo 18 bis. En todos los casos que se adjudiquen derechos agrarios por sucesión, el adjudicatario estará obligado a sostener con los productos de la unidad de dotación a los hijos e hijas que dependían económicamente del ejidatario o ejidataria fallecido hasta que cumpla los 18 años o, en su caso, de estado de incapacidad físico-mental hasta que éste subsista, así como el cónyuge, concubina o concubinario. Punto final. Se solicita a las y los senadores su aprobación para este punto de acuerdo en las reformas a la ley agraria. Los que estén por la afirmativa sí van a manifestar. Por unanimidad, aprobado, senadora presidenta. Fantástico, senadora secretaria. Y vamos al otro dictamen. Por favor, secretaria técnica Araceli Barroso, explíquenos de qué va. Sí, senadora presidenta, con su permiso. El siguiente dictamen es una propuesta del senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática. Este proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley Agraria. Básicamente, el senador iniciante lo que propone es incorporar al ejido a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, toda vez que en las disposiciones que él propone, el ejido se ha incorporado como un ente de consulta, como un ente que participa en los procesos de planeación de desarrollo rural, a fin de que se le tome voz y voto, y no solo voz, porque actualmente, como se encuentra la ley, solo son un ente de consulta a los ejidos. En la incorporación que él propone, se le estaría dando la facultad del ejido de ser parte de lo que son la planeación de desarrollo rural. De igual forma, propone la modificación al artículo 23, fracción primera de la Ley Agraria, a fin de que sea facultad de la Asamblea
También el formar parte de lo que son los procesos de planeación, quedando la fracción primera del artículo 23 como sigue, así como es facultad de la Asamblea la formulación y modificación del reglamento interno del ejido, así como la elaboración de propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, de conformidad con el artículo 4 de esta ley, de la ley agraria. Esa sería una de las modificaciones a la ley agraria y se modificarían los artículos 4º, 5º, 6º y 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, solo incorporando la parte que dice los ejidos, a fin de que estos sean un órgano de consulta cuando se realicen los planes de desarrollo rural. Quiero pensar que es vinculante, no solo Así consulta. es. Ok. Gracias, secretaria técnica, ¿alguna observación respecto de este dictamen que toca modificaciones a dos leyes, la de desarrollo rural sustentable y la de reforma agraria? Senador, adelante, senador Daniel Gabriel Ávila de Yucatán. Muchas gracias, senadora Luisa María Calderón. Yo estoy en primera a favor de esta reforma, tanto al artículo 29, primer párrafo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como de la fracción primera del artículo 23 de la Ley Agraria. Los artículos 4, 5, fracción segunda y 6, segunda párrafo también de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Gran parte de las tierras de nuestro país son tierras ejidales o son tierras de uso común, y no puede ser posible que en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que es la ley que ve toda la parte agropecuaria de nuestro país, agrícola, de agricultura, de ganadería, en fin, todas las actividades primarias, pues solamente tengan voz los ejidatarios, que de alguna manera gran parte de ellos tienen en su poder el uso de la tierra. Entonces yo creo que sí es importante que se incluya al ejido, a los ejidatarios en esta ley de desarrollo sustentable con derecho a voz y voto. Es cuanto. Gracias, senador Daniel Gabriel Ávila. ¿Alguna otra observación, opinión? Adelante, senadora Hilaria Domínguez. Yo celebro mucho esta propuesta de reformas de iniciativa del senador, porque efectivamente hay muchos problemas ahora mismo con los planes de desarrollo, tanto municipal como estatal. Hay estados como el de Nayarit, en el que yo soy originaria, que el 85% del territorio es ejidal y comunal. Entonces, todo lo que toque en el proceso de desarrollo de obra pública, pues tiene que ver con los ejidos para negociar en la expropiación o en el cedimiento de los derechos. Cuando hay también el crecimiento urbano para la reserva territorial o el trazo que se tiene que hacer, vamos a poner de ejemplo Bahía de Banderas, en el que hace 22 años se creó este municipio con 16,000 habitantes, hoy tiene 126,000. Entonces, y en el crecimiento se piensa que dentro de 15 años va a tener 270,000 habitantes, al menos. Esto significa que tiene que pensarse en un trazo, en un plan municipal de desarrollo a largo plazo. Y todo lo que toquen son ejidos y son comunidades. Y los ejidos no tienen una silla en los consejos que se forman municipales como órganos de consulta y de anuencia, porque finalmente hoy con las reformas del 92, hoy los campesinos mexicanos no solo somos dueños de la tierra, de su fruto y de los bienes distintos a la tierra, el cual la ley no obligaba a ninguna autoridad, ni municipal ni estatal, a que estén los ejidos, los órganos de representación. Con estas reformas a estos articulados, sin duda alguna, tiene dos funciones: que los dueños de la tierra puedan participar, y dos, que sean tomados en cuenta en el plan municipal de desarrollo, en las decisiones del plan estatal de desarrollo, vayan de la mano, porque también ellos no solo tienen que ceder o vender tierras, tendrán que entrar en la obra pública y en el proceso de transformación y de beneficio
de los pueblos. Para mí, quiero expresarles que estoy gratamente muy contenta con esta reforma y desde luego que mi voto es afirmativo. Muchas gracias, senadora Hilaria. Senador Olvera. Sí, cómo no. Adelante. Sí, yo creo que es importante lo que estamos viendo. Yo haría una reflexión. Yo creo que el legislador en su momento no tuvo una intención deliberada de omitir a los ejidatarios, porque habla específicamente de los productores del campo. Pero yo creo que lo que abunda no daña. Es importante que se especifique con el término de elegido o de los ejidos, ¿no? De manera que a mí me parece que esta es una buena reforma porque puntualiza, ¿sí? En la situación actual está un poquito genérico. Entonces, con esta reforma se puntualiza la presencia de los ejidatarios y de los ejidos como organización. Y por lo que decía también la senadora, hay partes del país donde el ejido pues es fundamental. Ya desde el punto de vista urbano, ya ni siquiera desde el punto de vista de producción agrícola o ganadera, sino que son ejidos que se han convertido en entidades urbanas, y eso trae toda una serie de cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que es bueno que se puntualice para que ellos puedan participar en el diseño de las políticas públicas vinculadas con su entorno. Yo votaré a favor. Le agradezco, senador Olvera. Yo también votaré a favor y me da mucho gusto. Nos habíamos sentido mal con que la ley de desarrollo urbano y territorial habría excluido al ejido de la toma de decisiones, pero nos parece muy importante porque esta propia ley que habla del derecho a la ciudad, que es la de desarrollo urbano y territorial, tendría con la presencia de los ejidatarios la mirada también de, no tiene solo que ser urbano un municipio, podría proponer cómo mantener a los ejidatarios productores en su tierra, con redistribución más justa del agua que le corresponde a un municipio, con redistribución de infraestructura para que ellos se mantengan en su zona rural y que, como hoy dicen los lineamientos internacionales, las ciudades vuelvan a crecer hacia el centro de sus ciudades, un poco hacia arriba, en lugar de que la gente se disperse, y que el ejido vuelva a ser un lugar productivo vinculado con la ciudad, que pueda ser su primer proveedor de alimentos, y que este tema del derecho a la alimentación también tenga que ver con el crecimiento urbano y con mantener zonas de producción agrícola que alimenten a las ciudades. Así que nos encanta este dictamen, la propuesta del senador Benjamín. Y también quisiera aprovechar para reconocer que el presupuesto de egresos de 2015 aumenta un poquito el presupuesto para el desarrollo agrícola y también para reforma agraria, que estaba un poquillo abandonada, y mandarle un saludo a la magistrada Odilisa, que es presidenta ahora de la Sala Superior del Tribunal Agrario. Así que estamos contentos porque la mirada está mirando un poco hacia el campo, sus productores y sus habitantes. Yo también votaré en contra. ¡Ay! Perdónenme, votaré a favor, con muchísimo gusto. Senadora, por favor, pida la votación. No Vamos a leerlo. Vamos a darle lectura al decreto, a la propuesta de decreto. Primero, se reforman los artículos cuarto, fracción 1 del artículo 5, del segundo párrafo del artículo 6 y el primer párrafo del artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue. Artículo cuarto. Para lograr el desarrollo rural sustentable, el Estado, con el concurso de los ejidos, ahí es la agregación, y diversos agentes organizados del medio rural, también se le agregó, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales
y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural. Artículo 5. 1. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores de sus comunidades, agregándole sus ejidos, de los trabajadores del campo y en general de los agentes de la sociedad rural, con la participación de organizaciones y asociaciones, especialmente de aquellas que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables referidos en el artículo 154 de la presente ley, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso. Artículo 6. Los compromisos y responsabilidades que en materia de esta ley el gobierno federal acuerde frente a los particulares, se le agregó los ejidos y los otros órdenes de gobierno deberán quedar establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales y especialmente aplicables, y se atenderán en los términos que proponga el Ejecutivo Federal y apruebe la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la Federación. Artículo 29. Los distritos de desarrollo rural serán la base de la organización territorial y administrativa de las dependencias de la Administración Pública Federal y descentralizada para la realización de los programas operativos de la Administración Pública Federal que participan en el programa especial concurrente y de los programas sectoriales que de él derivan, así como los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y para la concertación con las organizaciones de productores se le agregó los ejidos y los sectores sociales y privados. Segundo, se reforma la fracción 1 del artículo 23 de la Ley Agraria para quedar como sigue. Artículo 23, formulación y modificación del reglamento interno del ejido, así como la elaboración de propuestas de políticas de desarrollo y fomento al campo, de conformidad con el artículo 4 de esta ley del 14 de la Ley Federal de Reforma Agraria. Único, el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en el mes de noviembre del 2017. Este es un proyecto de iniciativa con proyecto que reforma la diversidad de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley Agraria. Se pone a consideración de las y los senadores la propuesta de decreto ya leída. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Senadora Presidenta, informo que es por unanimidad la votación. Muy bien. Felicidades a todos. Es importante para los ejidatarios estar incluidos en el desarrollo de nuestro país, que es la mitad de la tierra la que está bajo su responsabilidad. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a asuntos generales. No sé si alguno de ustedes tenga algún asunto general que proponer a esta comisión. Yo sí tengo una propuesta. Adelante, senadora. Me parece de la mayor importancia el comentario, y lo retomo respecto al presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2018. Estamos hablando de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario, de los tribunales agrarios y desde luego la dependencia rectora, que es la coordinadora del sector agrario, que es SEDATU. Me parece, quiero pedirles a ustedes que pudiéramos instrumentar una reunión emergente con el Tribunal Superior Agrario. Tengo entendido que por razones
que su edificio fue dañado, no ha sesionado. Y está de alguna manera paradas algunas sesiones y algunos dictámenes de sentencias que se tienen que dictaminar desde el mes de septiembre, y por razones de que su edificio no está en condiciones de hacerlo, no se ha podido sesionar el Tribunal Superior Agrario, y muchas de los grandes temas los tienen los tribunales unitarios agrarios. Estamos al finalizar el año y muchos de ellos no cumplieron metas por esa circunstancia. Y hay otros magistrados que no tienen comunicación desde hace mes y medio con la Sala Superior Agraria, y no hay ni manera de viático, ni salida, ni coordinación en las resoluciones y en los juicios que se llevan dentro del seno del Tribunal Superior Agrario. Y yo propongo que a partir de hoy pudiéramos establecer comunicación con ellos para sentarnos un rato y visualizar cuál sería la estrategia antes del 14, en que terminan sus funciones por este año y se van de vacaciones, con el propósito de revisar muchos asuntos que están pendientes y que la impartición de la justicia agraria no debe ser paralizada ni motivo para que no funcione el edificio de los tribunales. Y por otro lado, me encantaría mucho que pudiéramos reunirnos con el sector agrario. No lo hemos hecho con la titular de SEDATU, no hemos podido establecer comunicación. Yo propongo que al menos al final del año nos reunamos con la titular de SEDATU, con la maestra Rosario Robles, para temas que traemos de vivienda, pero también hay 4 temas que hoy nos ocupan y nos preocupan, de Cosumer, que no pueden esperar para el año que entra, que dependerá de la paz y la tranquilidad de los pueblos, como es Guajimit, municipio de La Yesca, estado de Nayarit, y San Sebastián Teponohuatlán, del municipio de Mezquitic de Bolaños, estado de Jalisco, en donde la zona está muy caliente y pudiera haber hechos de sangre en los días subsecuentes, y que necesitamos de sentarnos a dialogar para que podamos establecer algún acuerdo con los poseedores de las tierras y con nuestra amiga, la titular de SEDATU, y nosotros en comisión para buscar alguna solución. Les aprecio mucho que me escucharan. Muchas gracias. Gracias, senadora. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta propuesta doble de la senadora Hilaria Domínguez? Senador, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en buscar una reunión? Me parece que es muy pertinente buscar la reunión con la sala del Tribunal Agrario. Podríamos convocarlos a una reunión no de que rindan cuentas, más bien de saber cómo acompañarlos. Yo quisiera decir yo quisiera decir que tuvimos del presidente entonces de la Sala Superior una solicitud, o me explicó a mí que derivado del temblor la valoración del edificio es que sí tenía un daño estructural, y nosotros yo hice una solicitud a la Secretaría de Hacienda, que le entregamos a la Secretaría de Hacienda para que pudiera en tiempo meter en el presupuesto de egresos una partida que les permitiera resolver su problema de no habitabilidad del edificio al que acaban de contratar. Y me parece que es muy importante invitar a la sala superior a una reunión de intercambio, ya que además se renovó la presidencia de esta sala superior, y pues ver cómo podemos acompañar, cómo podemos impulsar a que en cuál puerta ellos tengan recursos o de cualquier tipo para que puedan adelantar su trabajo de sentencias, porque sí es muy importante. Y la otra, con la secretaria Rosario Robles, también podemos buscarla y decirle también que es importante para nosotros tener de ella sí un corte de trabajo, porque no la tuvimos a la hora de la glosa. Sí sería importante tener un corte de su trabajo. Y senadora, que pudieras tú plantearle la problemática de Nayarit. Si es que ella no atendiera nuestro llamado antes de que terminemos el periodo
podríamos pedirle una cita para ti y alguno de nosotros acompañarte, porque si ese problema es urgente, pues no podrá esperar a que ella tenga en su agenda una venida para acá. ¿Te parece que pudiéramos invitar a la sala superior a conversar, invitar a la secretaria Rosario Robles a hacer un corte con nosotros de lo que fue este año, y en caso de que no pueda venir porque su agenda se lo impida todavía, sin quitar el dedo del renglón de que venga a platicar con nosotros, que pueda recibirte, senadora, para que le plantees el tema de Nayarit? Muchas gracias. No es un problema mío personal, No sea usted. ¿verdad? Es un problema que compete a la comisión Ok. y que compete al tribunal. Lo que tenemos que hacer es cuestionar este tema para poderlo resolver. Es como cuando nos ha planteado el senador Daniel de Yucatán, lo tomamos nuestro. Claro. Cuando nos has Tienes planteado razón. tú de Michoacán, no lo hemos individualizado, lo hemos hecho nuestro en esta comisión, y en esa misma tesitura yo solicito comedidamente que también en el caso que yo planteo a esta comisión, que sea la comisión en pleno, ¿verdad?, los que podamos asistir Ok. a esa Audiencia. a esa audiencia. Y lo hago porque somos equipo de trabajo, ellos y nosotros, asistimos en nuestro carácter de Comisión de Reforma Agraria ante nuestros correligionarios de la Cámara de Diputados con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y sus integrantes, ¿verdad?, a llevar nuestra encomienda, nuestra preocupación de manifestarle la necesidad de que hubiera un presupuesto mayor para el Tribunal Superior Agrario, de igual como para la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario y para SEDATU, que es garantizar la paz, la tranquilidad en todo lo que es nuestro territorio nacional, por la población que representamos y la importancia de la gobernabilidad y la gobernanza que se tiene que tener en este país, porque son los sectores más importantes finalmente y dueños de la tierra de nuestro país. Y bueno, fue muy poquito lo que correspondió. Me parece que tendremos que insistir en el registro agrario, que no le dieron nada, le repitieron la misma dosis del año anterior y tiene muchísimas actividades. Sería esa parte que volvamos a replantearla y poderle apoyar a Froilán en un mayor presupuesto para que pueda transitar el registro agrario. Por lo que a mí corresponde en la audiencia para tratar este asunto, porque se trata de dinero. Consumer significa una negociación entre las dos partes, ya sea que los comuneros de San Sebastián se queden con las tierras y los propietarios con el dinero, o los propietarios con la tierra o los comuneros con el dinero. Cualquiera que sea el resultado, uno u otro tiene que abandonar esa superficie que por años los propietarios han venido gozando desde 1905, que sus ancestros heredaron, que eran los peones del 7º cantón de Jalisco, que hoy corresponde, hace 100 años, Nayarit cobró su independencia como Estado libre y soberano. Muchas gracias. Al contrario, senadora, te agradezco la observación y sí, hagamos lo propio de la comisión. ¿Quieres poner a votación la propuesta de acuerdo entre nosotros de convocar a la Sala Superior del Tribunal y también convocar a la secretaria de SEDATU a que venga con nosotros o nos reciba como comisión? Con todo gusto. Por indicaciones de la presidencia, solicito su anuencia, senadoras y senadores, de nuestra comisión para la propuesta en asuntos generales que se ha dado cuenta. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, senadora presidenta. Muchísimas gracias. Toma nota la Secretaría Técnica y vamos a gestionar esas dos reuniones. Y no sé si hay algún punto general. Comentaba yo con el senador Daniel Ávila que afuera están unas mujeres del Istmo de Tehuantepec, que ayer el senador Benjamín Robles presentó un punto de acuerdo para que se las atienda. Son víctimas del temblor, pues, y no tienen respuesta. Si nosotros nos sumamos a esa propuesta del senador Benjamín Robles para que les atiendan, creo que estaremos acompañándoles. ¿Les parece? Sí, con todo Sí, gusto. muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias
y nos vemos demos por terminada nuestra sesión. Les agradezco muchísimo la presencia a la senadora Hilaria Domínguez, al senador Olvera y al senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, y nos vemos en la próxima reunión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Listo.